honor de presentar al compañero Héctor Béjar Rivera. Para los que no lo conocen, ex catedrático se puede decir, ¿no?, de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Escritor, historiador, sociólogo y ex canciller de la República en el periodo de gobierno del presidente Castillo. En esta ocasión vamos a conversar para aclarar algunos temas que a nosotros nos es de suma importancia tener claro, y también les invitamos a ustedes, hermanos de las redes sociales, si es que tuvieran alguna pregunta, lo pueden hacer llegar. Nosotros gustoso lo vamos a plantear. Doctor Héctor Béjar, buenas noches. Buenas y noches. Muchas gracias por aceptar esta pequeña conversación. Gracias más bien a ustedes por darme este espacio en su canal de Ágora. Bien, doctor. Vamos a empezar con una pregunta que mucho no se ha hablado en la televisión y para muchos es como incógnito. ¿Quién le propone a usted para canciller de la República? ¿Fue Perú Libre? ¿Fue el doctor Vladimir Cerrón? No, fue al parecer el ministro de Salud de esa época, el señor Ceballos, el doctor Ceballos. Yo trabajaba hace muchos meses con un grupo de jóvenes obreros, jóvenes trabajadores, que tienen una escuela sindical, que es la escuela Saúl Cantoral. Y ellos a su vez trabajan con el doctor Ceballos. Ellos fueron los que sugirieron mi nombre y ese nombre fue tomado por Ceballos y a su vez fue transmitido al parecer al doctor Cerrón y al señor Castillo. Y así llegué. ¿Usted conoce a Vladimir Cerrón? No, yo he conversado con él, bueno, como se dice usualmente, he estado con él, pero no lo conozco. Es decir, he estado con él en Como algunas decir, entrevistas breves, ¿no? hemos estado en reuniones, pero nunca hemos conversado a fondo. Ah, ya. Ya. La salida de usted fue repentina por una expresión que tuvo, un calificativo que usted dio a la Marina como los que habían iniciado el terrorismo. ¿Se arrepiente de haber dicho esa frase? Para nada, la historia es la historia. Yo justamente acabo de publicar un libro sobre historia y sé la importancia que la historia tiene. Lo que pasó, pasó. Eso no se puede reescribir, borrar. Las cosas son como son. Es real, entonces. Absolutamente real, está comprobado, están los periódicos, documentos. Esos hechos empezaron a mediados de 1974, los primeros actos terroristas. En 74. Que fueron cometidos además contra los jefes de la Marina. Fueron actos de algunos jefes de la Marina contra otros jefes de la Marina. Es gravísimo porque fue un acto, fueron varios actos de insubordinación. ¿Y a qué se debió esos actos de insubordinación? Se debió a que el comando de la Marina había los comandantes de la Marina, entre los cuales había gente sumamente respetable, pues habían cuestionado la presencia de la CIA en el Perú. Y el entonces comandante de la Marina allanó las oficinas que tenía la CIA en los locales de la Marina del Perú. Expulsó a la CIA y protestó. Eso fue lo que, entonces a ese jefe de la Marina le volaron la casa, esa fue la respuesta. Le volaron media casa. O sea, en resumidas cuentas,
es la CIA la que atenta contra los mandos de la Marina. La CIA estaba interviniendo en el Perú y cuando hay un cambio en la comandancia de la Marina, un nuevo comandante general de la Marina se hace cargo y cuando descubre la presencia de la CIA en la Marina, allana el local y expulsa a los miembros de la CIA. ¿Recuerda el nombre de ese comandante? En ese momento no, pero te lo puedo pasar. Eso es histórico. Bien. De haber continuado usted como canciller del Perú, ¿qué logros o qué propuestas usted hubiera efectuado si hubiera continuado como canciller? Yo hice un discurso al comienzo, al hacerme cargo de la Cancillería, en que decía que el Perú mantendría relación amistosa con todos los países sin excepción, independientemente del gobierno que tengan e independientemente de la línea política que tengan. Eso fue muy mal recibido en la derecha peruana porque ellos apoyaban el bloqueo a Venezuela. En el Perú tenía su sede Grupo Lima, que estaba planeando incluso apoyar una invasión a Venezuela. Entonces mi mensaje rompió la que hasta entonces había sido una política subordinada a los Estados Unidos. Recordemos que el presidente era Trump y el canciller de Estados Unidos Pompeo. Y Pompeo mandaba en la Cancillería como si fueran sus subordinados. Se sabía por declaraciones, no por intermedio de la prensa, pero se sabía que había un plan para invadir Venezuela por Colombia y por Brasil. ¿Eso es cierto? Absolutamente cierto. Y además el Perú iba a ser uno de los países que iba a apoyar esa invasión. Iba a participar. Usted cuando Incluso eso empezó a hacerse. Recordemos que el ejército, la Fuerza Armada venezolana, impidió los primeros intentos. Por Colombia. Por Colombia. ¿Y usted cuando llega desarticula el Grupo de Lima? Cuando llegué ya el Grupo de Lima estaba empezando a desarticularse porque ya estaba López Obrador de presidente de México, Piñera estaba ya en crisis, el gobierno de Piñera, aquí se habían producido las grandes manifestaciones de aquellos años y el gobierno de Bolivia también había cambiado. Entonces el panorama ciertamente había cambiado. El gobierno argentino también, estaba Fernández de presidente ya. Ya, siendo premier el señor Guido Bellido, que aparentaba ser un hombre serio, que pechaba a la derecha, ¿por qué cree usted que aceptaron complacer a la derecha? Y si usted cree que eso fue una muestra de debilidad hacia la derecha. No sé, yo no quiero suponer nada, solamente lo que digo, siendo fiel a los hechos, es que el día que yo tenía que reunirme con los comandantes de las Fuerzas Armadas, porque habíamos quedado a reunirnos un mediodía con ellos en Palacio. Ese día me llamó muy de madrugada este señor Bellido pidiéndome mi renuncia. ¿Le dio alguna explicación? Ninguna. Solamente le dijo que tenía que renunciar. Me dijo que tenía que renunciar. Lo que me dijo, aunque no, estaba muy excitado, muy nervioso, y me dijo que había que adelantarse a no sé qué. Nunca me explicó nada. Y igual nerviosismo manifestó el que era ministro de Defensa el día anterior. Pero cuando el ministro de Defensa fue a buscarme absolutamente nervioso, casi temblaba, al comunicarme la actitud de la Marina, yo le dije, bueno, mira, pues reunámonos, no tengo ningún problema.
Y ahí él me planteó esa reunión con las Fuerzas Armadas que se iba a producir al día siguiente. Con el comando. Con el comando, pero ya no se produjo. Porque antes le exigieron la renuncia. Y esto es interesante porque empezando a suponer, uno puede decir, bueno, las Fuerzas Armadas finalmente no estaban totalmente de acuerdo en mi renuncia. Por eso es que se iban a reunir. Fueron los civiles los que precipitaron la renuncia. El Congreso. No, a mí me impidieron llegar al Congreso, yo iba a ir al Congreso. Ya. Después de esa reunión, yo iba a comparecer ante el Congreso que me había hecho una interpelación. Cuando usted dice los civiles se refiere al gobierno al civil. Gobierno, Sí. a los miembros del gobierno. Es decir, al señor Castillo, Bellido. a Bellido y a otras personas. Y sus consejeros. ¿No? Probablemente, ¿no? Sí. ¿Y usted cree que se podría haber pedido una cuestión de confianza? Claro que sí. El profesor Castillo pudo hacer cuestión de confianza. Y eso hubiera significado, si es que, como estaba establecido en ese momento en la Constitución, ahora ya han modificado eso, en ese momento él podía haber tranquilamente, constitucionalmente, llamado a elecciones para otro Congreso. Tal como hizo el presidente Vizcarra, lo había hecho antes. Vizcarra lo hizo legal. Claro. Ya. ¿Usted cree que si el presidente Castillo se hubiera fortalecido con el partido que le llevó a ocupar la presidencia, otra sería la historia? Sin ninguna duda. Yo creo que si se hubieran mantenido unidos Castillo y el Partido Perú Libre, que lo había llevado a la presidencia, no estaríamos en esta situación. Además, creo, y permítame opinar, yo creo que un deber de lealtad mínimo es que tú tienes que ser consecuente con el partido que te está llevando al Congreso, a la presidencia, al gobierno. Entonces no puede ser que tú digas, por la presión de la derecha en ese momento, que al señor Cerrón no lo tendrías ni de portero de palacio. Es como una palabra despectiva. Eso es inaceptable. Claro. ¿Y por qué cree usted que los gobiernos elegidos por la izquierda siempre caen en la trampa de ser dominados por la derecha? Porque no hay una izquierda consistente en el Perú. Yo siempre soy muy cuidadoso en censurar a la izquierda. Yo me siento un hombre de izquierda, lo seré siempre. Pero creo que en el Perú en general existen conductas demasiado poco consistentes. Y creo que también dentro de la enorme cantidad de gente de izquierda que hay en el Perú, porque son muchos miles, hay de todo. Entonces, hay personas que son leales a sus ideas y hay otros que usan las ideas de izquierda como coartada para poder llegar al Parlamento, ser ministro, ser empleado público, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le da poca consistencia a esas posiciones. Porque siempre a los gobiernos hemos terminado eligiendo la izquierda. La izquierda ha elegido a gran cantidad de los últimos presidentes. Fujimori lo eligió la izquierda. Fue votado por la izquierda. Toledo fue votado por la izquierda. Ollanta Humala fue votado por la izquierda. Alan García en su primer gobierno fue votado por la izquierda. Incluso